¿de qué estaremos hablando hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para aquellas personas que quieren, para esos nuevos creyentes que quieren empezar a leer la Biblia, se preguntan, bueno, ¿por dónde empiezo? No sé. Y queremos recomendarte que te alimentes de las cartas de Pablo. Amén, tremendo. Recordemos que Pablo fue el que escribió un tercio del Nuevo Testamento. Y las cartas que Pablo escribió fueron especialmente para las iglesias, o sea que tienen que ver mucho con lo que nosotros como creyentes tenemos que creer, saber, Amén. ¿Verdad? Y como quien dice, vivir también. Amén. Entonces muchas personas quieren empezar a leer la palabra y quieren irse a Apocalipsis o a Génesis y sin un buen entendimiento de la revelación de la gracia, del evangelio de la gracia, que Pablo lo explica muy bien, van a tener mucha confusión, hermanita, porque caramba, claro, pero imagínate Apocalipsis, un nuevo creyente, bueno, es tremendo. Y también desde Génesis, el Viejo Testamento, tiene muchas cosas, y la ley tiene muchas cosas que tienen que ser como alumbrada primero por el Evangelio de la Gracia, por la cruz de Jesucristo y todo eso, para que el creyente sepa y pueda encontrar las riquezas que hay allá y que hay en Apocalipsis, pero sin un temor de que todo eso me va a pasar a mí. Claro. Porque ahí le puede entrar el temor. Y entonces Dios levantó a Pablo para que él escribiera y hablara las palabras de Jesucristo glorificado, Amén. O sea, ya ascendido. Por eso se dice que Pablo recibió la revelación por el Espíritu, porque él no caminó con Jesucristo como los 12 discípulos, sino que ya fue por el Espíritu, y Amén. Eso es tremendo. Entonces, otra cosa también que hay mucha confusión, manita, es cuando dicen, no, empieza a leer los 4 evangelios. Sí, también. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque Jesucristo todavía hablaba en base a la ley, Amén. En los 4 evangelios. Claro. ¿Y qué pasa? Que Jesucristo hablaba en parábolas y en una clase de enseñanza que no todo el mundo puede entender claramente. Así es. Y que de esto ha surgido mucho problema, mucha polémica, manita, y se han creado hasta doctrinas de un versículo en los 4 evangelios, sí. Que la gente no ha entendido el contexto de eso y se ha creado una doctrina grandísima de uno. Aquí yo tengo un ejemplo. Son 3 versículos, pero Jesús aquí dice otra enseñanza, dice así mismo la palabra, otra enseñanza, pero Jesús aquí, como quien dice, habló en medio código. Y más adelante es que la palabra misma en las cartas de Pablo, en una de ellas que es Romanos, te aclara qué Jesús dijo aquí. Amén. Pero si tú solo te quedas con lo que Jesús dijo aquí, ya se armó sacar todo de contexto y poner esto. Vamos a ver de qué yo estoy hablando. Si me pueden poner en pantalla, por favor, a Lucas 16 al 17, al 18, voy a leer. Dice Jesús, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Juan es Juan el Bautista, el que estaba bautizando hasta que bautizó a Jesús, ¿verdad? Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios, que por eso decimos que el evangelio es de buenas noticias. Y todos se esfuerzan por entrar en él, en Jesús, porque él está hablando de él, ¿verdad? Amén. Aquí viene el versículo más controversial para los que no quieren creer que ya no estamos bajo la ley. Es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que caiga una sola tilde de la ley. O en otras versiones dice a que se deje de cumplir la ley. Está fuerte. Está fuerte, pero la persona dice, tú ves, lo dice la Biblia, fuerte, lo dice Jesús, claro. La ley no se puede dejar de cumplir, mejor se cae el cielo y se acaba la tierra, y la ley hay que cumplirla. Claro. Pero Jesús está hablando no de que nosotros la cumplamos a nuestra manera, Él está hablando de darle un cumplimiento perfecto, porque Amén. La paga del pecado es muerte. Amén. Y la ley es lo que nos hace ver el pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Y quién murió? Cristo. Cristo aquí solo está hablando de su muerte. Amén. Y ya la gente empieza, Él no está hablando de que nadie aquí va a hacer algo, Él dijo, yo soy que le voy a dar cumplimiento Amén. a la ley. Totalmente. Entonces dice el 18, si me pueden poner el próximo versículo. Todo el que se divorcia, ay, qué lío aquí, manita, pero tú tiraste un versículo fuerte ahí. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Santo. Y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. ¿Qué también. Problema en millones, no voy a decir millones de iglesias, en muchísimos lugares, escucho personas
que se han puesto esta doctrina a ellos. Y Jesús aquí está hablando de una analogía. Una analogía es como tomar algo, un tema, para revelarte algo espiritual. Amén. Y él quiso poner esto del matrimonio, pero Jesús no está hablando aquí de que no te puede divorciar o cosas así, o que va a cometer adulterio, si te divorcias y te vuelve a casar. Eso está fuerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desenredar esto y saber de qué está hablando Jesús? Este lío. Lo encontramos en la carta de Pablo, por eso tenemos que alimentarnos de las cartas de Pablo. Amén. Romanos 7, si me lo pueden poner ahí, dice en Romanos 7 del 1 al 2, vamos a leer, analogía tomada del matrimonio. Pablo empieza de una vez con el matrimonio. O sea, se fue directo. Se fue directo y Amén. dice, hermanos, hablo como a quienes conocen la ley, y ve que de una vez conecta la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Wow. Y dice el 2, por ejemplo, la casada viene y toma lo que Jesús habló de la mujer casada que es adúltera si se va con otro siendo divorciada. Claro. Dice, por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solamente mientras vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Dice el 3. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Aquí también muchas personas van a creer que Pablo está hablando del matrimonio. Es una analogía tomada de lo que dijo. De una pareja. ¿Y cómo podemos? Porque yo sé que yo leí eso y mucha gente se va a quedar, no entendí nada. Imagínense que la ley es un esposo, don ley, y Amén. que la gracia es otro esposo, don gracia. La ley, manita, ese esposo es malo, no malo en el sentido que te va a mostrar siempre tu defecto. Tú ves de tu esposo, ay, discúlpeme, no estoy diciendo ningún esposo, de esos esposos que tú puedes hacer 9 buenas, pero si hiciste una mala te va a resaltar solamente la eso. 10 mala. Así es la ley. La Amén. 10 tú puedes cumplir un mandamiento, pero Amén. tú puedes cumplir los 9 mandamientos y si faltaste en el 10 ya eres culpable De todos. De todos, Amén. ¿verdad? Entonces ese esposo siempre te vive mostrando como la falta que tú tienes y ahora viene y muere, tú quedas libres y te puedes casar con don Gracia, Amén. que es un esposo que ya no te está mirando por tus defectos, Gloria a Dios. que ya te acepta como tú eres y con ese amor y esa entrega y esa gracia, favor inmerecido, entonces te lleva a una transformación. Jesús solamente estaba hablando de esa parte. Y si tenemos el otro versículo para que ustedes vean por la palabra que Amén. es eso, Romanos 7:4. Así mismo, hermano, no, ese no es Romanos 7:3-4. el próximo, manita. Nope. Bueno, pues entonces lo voy a decir de palabra porque creo que no está ahí ubicado. Romanos 4 dice así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, Amén. a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Ahora, ¿a quién pertenecemos? A don Gracia. A don Gracia, amén. Ya por la muerte de Tremendo. Cristo ya estamos muertos a la ley, ¿verdad? Tremendo. Entonces ahora a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Entonces Amén. ya la iglesia, que la esposa, está casada con el que fue levantada de entre Wow. los muertos. Amén. Amén. De este modo Tremendo. daremos frutos para Dios. Y ese capítulo completo es bellísimo, se lo recomiendo, Wow. Romanos 7, estudienlo, profundícenlo y medítenlo en su casa, porque no tengo el tiempo, pero la palabra de Amén. Acania se confirma con la palabra, no Amén. con lo que yo creí o alguien me dijo, es que se confirma Amén. con la palabra. Amén. Gloria a Dios.